Radio Alpujarra, tu radio más cercana. Pues llegó el momento de relajarnos, llegó la hora de vivir saludablemente, por lo menos escuchando los magníficos consejos que nos da cada semana nuestro espacio semanal dedicado a la salud, Eva Notario, al que denominamos Vida Saludable en Radio Alpujarra. El objetivo es el de propiciar y proponer hábitos de vida saludable a nuestros oyentes, y lo hacemos de la mano de nuestra invitada que lleva las riendas del espacio. Ella es naturópata, diplomada por el Colegio Europeo de Naturopatía Tradicional Holística, Daniel Kiefer de París, y afincada en Órgiva, y que ya por supuesto nos acompaña aquí en los estudios de Radio Alpujarra. Eva Notario, buenas tardes. Hola, Juanjo. Como siempre, muchísimas gracias por desplazarte hasta los estudios y para darnos esos sabios consejos. Recordar también, siempre lo decimos, que Eva Notario, el trabajo de Eva es el de educar a toda persona que desee hacerse cargo de sí misma, de tomar las riendas de su salud global, acompañándola siempre que sea posible en sus propios procesos de regeneración y de autocuración. Pues dicho esto, Eva, hoy nos traes un tema también muy interesante, ¿a que sí? Sí, vamos a hablar hoy del gluten. Vamos a ver un poquito qué es, porque vemos en el comercio bastantes productos en la etiqueta sin gluten o no contiene gluten. Entonces, ver eso, qué efectos tiene sobre el cuerpo, qué alimentos contienen gluten, cuáles no. Y conocer un poco, como decías, pues cuéntanos, ¿qué es el gluten, para empezar? El gluten es una proteína que se encuentra en las semillas de algunos cereales. Este compuesto, el gluten, es lo que da elasticidad a la masa de harina y que permite, junto con la fermentación, de que el pan obtenga volumen. O sea que es una proteína, el gluten. ¿Y cuáles son esos cereales que contienen gluten? El gluten lo encontramos en el trigo, en la cebada, el centeno, en la avena, la espelta, el camut y el triticale. El triticale es un híbrido sintético del trigo y del centeno. Y también se encuentra en los derivados de estos cereales, es decir, en la harina y todo lo que se haga con ella, el pan, todo tipo de pan, los productos de repostería y de bollería, las galletas, sémola, la pasta italiana, las pizzas, muchos de los cereales para el desayuno, los churros, el seitán. El seitán es un concentrado de gluten que se utiliza mucho en las recetas vegetarianas y veganas, porque tiene una textura que se parece a la carne. Entonces lo utilizan como sustitutivo, pero es puro gluten, el seitán. También contienen gluten las bebidas malteadas, como la cerveza y el whisky, y la gran mayoría de productos elaborados y platos precocinados, ya que el gluten se utiliza en la industria alimentaria como aditivo para dar viscosidad o volumen a una gran cantidad de productos. En muchos de los productos ya industriales preparados contienen gluten como aditivo, que incluso es más de la mitad de los alimentos que se comercializan, eso contienen este gluten, para espesar, para aglutinar los alimentos. Por eso hay que ir leyendo las etiquetas atentamente si se sigue una dieta sin gluten, ya sea por necesidad o por elección propia. ¿Qué efecto tiene el gluten, por tanto, en nuestro organismo? Para que nos hagamos una idea, la palabra gluten deriva del latín glu, que significa cola. No sé si tú has hecho cuando eras pequeño pegamento con harina y agua. ¿No? Sí, superglue. Pues para que nos hagamos una idea de lo que hace en el cuerpo, pues eso, como el pegamento que hacemos con harina y agua, pues tiene eso, es una proteína pegajosa. Cuando ingerimos a diario alimentos ricos en gluten, se puede dar una modificación en la estructura de la mucosa intestinal, debido justamente a la adherencia del gluten a las paredes del intestino delgado. Y las consecuencias pueden ir desde un tránsito intestinal más lento, un estreñimiento, a una permeabilidad de la mucosa. De esta manera se abre el paso a toda una serie de residuos y tóxicos que van a pasar de los intestinos directamente a la circulación sanguínea y de ahí a todo el cuerpo. Hay un doctor francés, el doctor Jean Seignelay, que dice que estas macromoléculas, estas sustancias que atraviesan la mucosa intestinal, serían en parte responsables de numerosas enfermedades, entre ellas las alergias y las intolerancias alimentarias. O sea, la causa sería el gluten. Por tanto, independientemente de que seamos alérgicos o no, una pregunta,
no es beneficioso que digamos el consumir muchísimo gluten, ¿no? No es beneficioso. Ya independientemente de eso, de si hay personas alérgicas o intolerantes, no se tendría que abusar de las harinas y de los derivados. ¿Qué diferencia, por tanto, hay entre ser alérgico o alérgica al gluten y ser intolerante? Cuando hablamos de alergia al gluten, se hace referencia a la enfermedad celíaca y que se diagnostica a una edad temprana en el niño o en la niña. El sistema inmunitario de una persona celíaca reacciona inmediatamente ante este alérgeno que es el gluten. Al consumir un alimento con gluten, se va a producir una reacción inflamatoria a nivel de la mucosa del intestino delgado. Esta mucosa se va a lesionar y ello va a dificultar la absorción de los nutrientes en general. Los síntomas más frecuentes de la alergia al gluten son la pérdida de peso y de apetito, la fatiga, náuseas, vómitos, diarrea, hinchazón y dolor abdominal, incluso alteraciones del carácter como tristeza, irritabilidad, cierta apatía. Estas personas afectadas deben seguir una dieta estricta sin gluten durante toda la vida. En el caso de una intolerancia al gluten, el rechazo a dicho alimento se produce de forma más lenta y discreta. Los síntomas, que serían gases, dolor, hinchazón del vientre, diarrea, no aparecen sistemáticamente tras la ingesta de un alimento que contenga gluten, de manera que puede pasar desapercibida dicha tolerancia. Además, una persona que puede haber sido sensibilizada durante los primeros meses de su vida y padecer años más tarde diferentes trastornos que afectarán a su salud, y todo sería debido al gluten. Cada vez hay más gente, evidente, ¿no?, que presenta intolerancia al gluten. ¿A qué se debería? Pues hay estudios que dirían que una de las causas que explicarían este aumento de casos de intolerancia al gluten serían las transformaciones, las mutaciones y las manipulaciones genéticas a las que han sido sometidas los cereales durante las últimas décadas, de manera que se han transformado en cereales mucho más ricos en gluten. Y nuestro sistema digestivo no está adaptado a estos nuevos alimentos, de manera que debe hacer un gran esfuerzo para digerirlos o simplemente los considera como tóxicos y no los tolera. Lo que comentábamos antes, aunque no se sea alérgico o intolerante, pues no conviene abusar del gluten. ¿Y qué alimentos podrían consumirse que no contengan gluten? Que sí es verdad que cada vez hay muchísimos alimentos que ya tenemos sin gluten, ¿no? Eso, cuando nos dicen sin gluten, ¿quiere decir sin gluten o quiere decir que, o sea, no sé, que muchas veces, pues igual que lo de la cerveza 00, luego en letra pequeñita hay un pelín? Por eso hay que leer bien las etiquetas. Sí, ¿verdad? Hay que leer muy bien las etiquetas. En principio, sí que son sin gluten, porque una persona que sea celíaca, que sea alérgica, puede ser muy grave para ella. Entonces ya, digamos que las empresas, las industriales, ya por su interés, les conviene que efectivamente no tengan gluten. Sí. Si no, pues encontramos cereales que naturalmente no tienen gluten, como el arroz, el maíz, la quinoa, el sarraceno, el amaranto, el mijo, el sorgo. Todos estos cereales no contienen gluten y cada vez pues, se encuentran con más facilidad en los comercios. Se pueden hacer pan y pasteles con harinas de estos cereales, también con harina de castañas, que además está riquísima, es muy dulce, con harina de legumbres como las habas, harina de garbanzos o de soja, o con harina de almendras, por ejemplo. Para dar así una receta rápida, para hacer una base de pizza, se puede hacer con patata cocida. La patata se machaca con un tenedor, se echa un poquito de aceite de oliva y se espolvorea con harina de arroz, por ejemplo, y ahí tenemos una base de pizza completamente sin gluten. Y bueno, cada vez eso, hay más productos en el mercado sin gluten, incluso en las grandes superficies podemos encontrar. Y también es fácil encontrar recetas en internet, en libros, en revistas de cocina, que tienen eso para... A veces nos falta un poquito de creatividad en ese aspecto, ¿no? Nos quedamos con recetas que hemos ido heredando y todas tienen pues harina de trigo, y cuando vemos algún alimento nuevo dices, bueno, ¿cómo cocinaría yo esto? Pues es fácil hoy en día de encontrar todas esas recetas. Bueno, pues sin duda, el gluten, un tema tan, la verdad que
son muchísimas las personas que o tienen a alguien en la familia que es alérgico al gluten o ellos propios, o sea, la propia persona, y vemos como, pues sí, que hay mucho, que tengamos que estar toda la vida consumiendo algo sin gluten no supone nada trágico, porque es verdad que cada vez hay muchísimos más alimentos sin gluten, y yo creo que en un futuro casi todo ya no, porque esto, aparte de ser alérgico, como decías al principio, aparte de que no es bueno para la gente alérgica ni intolerante, también para la persona, aunque no sea intolerante ni alérgico, es que no es bueno el consumir gluten. Siempre. Sí. Siempre está la cosa en los excesos, ¿no? Pero es verdad que eso, consumirlo todos los días, llega un momento en que los intestinos se van a perturbar. Y casi todo, hay quien dice, ¿no?, que la mayoría de las enfermedades pues viene de ahí, viene de los intestinos. Si además añadimos pues el estrés, las emociones mal digeridas, en este caso de decirlo, pues ya vamos acumulando causas, ¿no?, pues que explicarían todos los trastornos que padecemos. Bueno, pues estos son algunos de los muchísimos consejos sabios de Eva Notario. Eva, para cualquier duda o sugerencia, ¿qué tienen que hacer para contactar contigo? Pues me pueden escribir a la dirección naturalística@hotmail.com para cualquier duda, para tener más información, incluso recetas si les interesa a la gente. Y también pueden visitar mi página web www.naturalística.com. Pues Eva Notario, muchísimas gracias. El jueves que viene estamos impacientes por saber de lo que nos vas a hablar ya. Gracias a ti. Radio Alpujarra, tu radio más cercana.